de un Dios poderoso, de un grito de júbilo. Conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y conmigo sí. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Y nos saltamos. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Voces de júbilo. Una vez más. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Un estruendo de júbilo. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por conectarse a través de las redes sociales para escuchar una palabra de parte de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado. Gracias por este medio también que tenemos, que son las redes sociales, que hoy son de bendición para nuestras vidas, Padre amado, porque podemos estar congregados también, Padre amado, a través de ella, y también sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias también, Padre amado, por tu presencia ante todo. Te damos gracias, gloria y honra, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición. Todo lo que se le quiere levantar a mis hermanos que están por escuchar este mensaje, ato y reprendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 40, versículo 6. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Espíritu, Espíritu,
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Job, capítulo 40, versículo 6. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenos con voz como la suya? La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento, dice que un hombre llamado Job, dice que el enemigo primeramente dice que se presentó delante de Dios, el diablo, y dice que estaba recorriendo la tierra porque Dios le pregunta qué estaba haciendo. Dice: recorrí la tierra y no encontré ningún justo. Y el Señor Dios mismo dice que habló para exaltar a su siervo. Le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él lo quería exaltar. Y llegado su momento, dice que el diablo le pide permiso para tratar con él. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas, cuando el Señor permite que pasen muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que acontece a los que amamos a Dios y fuimos llamados por Él, nos ayuda para bien. Y dice la palabra del Señor que llegado su momento fue probado este hombre y en su momento guardó su integridad. ¿Qué quiero decir con esto? Dice que él no se fue a pecar cuando empezó a ser tratado por el enemigo, lamentablemente, porque Dios le permitió, ¿no? Dice que él perdió sus bienes, sus hijos, hasta su riqueza y su salud también. Dice que estaba enfermo. Y dice la palabra del Señor que en su momento él no blasfemó nada, simplemente alabó al Señor. Pero después, cuando empezó a tratar el Señor con él, porque le permitió al enemigo que toque todos sus bienes, dice que mandó a sus amigos para que hablen, y dice que esta gente contendía con él, y él lamentablemente se empezó a justificar. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando estamos pasando trato de Dios. Decimos: ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno, hago el bien, no le hago mal a nadie? Empezamos a justificarnos y lamentablemente ignoramos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos quejamos. Porque este hombre dice que guardó su integridad. ¿Qué quiero decir con esto? No se fue al mundo, no se fue a pecar, pero se quejaba contra Dios diciendo: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Afuera, para los demás, él guardaba su integridad. ¿Por qué? Porque se mantenía firme en la fe. Pero con sus íntimos, cuando llegaron los amigos, los íntimos, empezó a hablar en confianza con ellos y empezó a justificarse diciendo: si yo hago bien para las personas, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo hago lo otro, ¿por qué me pasó esto? Y siempre se justificaba. Hasta llegado su momento, dice que había un joven ahí que esperó que hablen los sabios, los ancianos, y dice que era un siervo de Dios y empezó a hablar y empezó a reprenderlo a Job para que entienda que lamentablemente, ¿por qué? Porque él dice que hacía todo de oídas. Dice que él no se tomó el tiempo de conocer al Señor, de tener una intimidad con Dios. Dice que él lamentablemente tal vez iba a la iglesia y hacía todo lo que el hombre que está a la cabeza le decía, y no se tomó el trabajo de tener una intimidad, una relación con Dios para conocer que estaba siendo tratado por Dios, estaba siendo procesado, estaba pasando las pruebas para que el Señor después lo bendiga. Y dice que llegado su momento se le presenta al Señor. En el versículo 6 lo leemos, dice: Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Por qué? Porque muchas veces lamentablemente las personas se justifican, dicen: pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? Yo salí a evangelizar, hice el bien a los demás, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y acusan a Dios, dicen: Dios, si yo estoy con vos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permitís tantas cosas? ¿Por qué? Porque Dios había tocado a sus hijos, había tocado su finanza, había tocado su salud. Es más, hasta su esposa dice que habló mal de Dios, pero él estaba ahí, dice, siendo probado por Dios. Y es lo que el Señor le decía, que se le presentó, y hoy en día el Señor se le está presentando a muchas personas que lamentablemente no lo conocen. ¿Por qué? Porque dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos, creyentes, pero no se toman el trabajo de conocerlo, de tener una intimidad con Él. Le echaba la culpa al Señor de todo lo que le pasaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente él lo conocía de oídas, y así vemos muchas personas que lamentablemente cuando son tratados por Dios no dicen: Señor, ¿para qué quieres? ¿Para qué es esto? ¿Para qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Para qué me estás pasando por esto? No, dicen: ¿por qué, Señor, si yo hago bien las cosas, si yo estoy haciendo la voluntad, estoy haciendo lo que me dicen en la iglesia? Pero lamentablemente no se toman el trabajo de leer la palabra del Señor. Jesucristo mismo nos dice en
En la palabra, en uno de los evangelios dice: escudriñad las escrituras y creed que en ella hay vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y lamentablemente eso no hacen las personas cuando están siendo tratadas por Dios, cuando están pasando luchas, pruebas. Escuchan la voz de los hombres y se justifican, no entienden los tiempos de Dios, no entienden lo que está pasando, porque lamentablemente no conocen a Dios, dicen conocerlo, pero cuando llega la hora de la verdad, lamentablemente muestran lo que está en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que Él se justificaba con los hombres, Él guardó su integridad. Sí, gloria a Dios por ello, porque muchas veces vemos a personas que están pasando por prueba, lucha, y no están firmes en la fe, gloria a Dios, pero en la intimidad se quejan con Dios, en la intimidad con sus seres queridos, con los íntimos, empiezan a hablar mal de Dios. Lamentablemente dicen: si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas si yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué? Porque en el versículo 8 le dice Dios, le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Él se estaba justificando. Y así lamentablemente vemos hoy en día que las personas están hablando mal de Dios, los mismos hijos de Dios, los mismos que dicen ser cristianos, están diciendo: Señor, ¿para qué esta pandemia? ¿Por qué esto? Si nosotros te estamos sirviendo, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? Y lamentablemente no entiende que también es un juicio de Dios, porque Dios mismo le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio para justificarte? Muchas veces lamentablemente ignoramos los planes del Señor, porque el Señor dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Nosotros tenemos que comprender eso. Dice que Dios se le presentó, y hoy muchas personas están conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y como ellos desecharon el conocimiento, Dios también lo desecha, el sacerdocio del servicio por lo cual el Señor lo llamó. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que un hombre llamado Job era perfecto, si se puede decir, hasta el momento que fue probado. Y así ven muchas personas que dicen ser cristianos, dicen: no te voy a negar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero llegado a la hora de las pruebas, las luchas, empiezan a hablar mal de Dios en la intimidad, dejan mal al Señor lamentablemente. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice en el versículo 9, dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios, y truenos como voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Dios mismo se presentó como es Él. ¿Por qué? Porque dice que Él hablaba de alguien que no conocía, simplemente lo que escuchó. Nunca se tomó el trabajo de realmente estar en intimidad, tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que Jesús mismo dijo que en su momento van a venir esas personas, van a decir: pero Señor, si en tu nombre echaba demonio, sanaba enfermo, y el Señor mismo le va a decir: apartado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que estamos hablando, que no tienen intimidad. Sí, Dios los usa, gloria a Dios, porque Dios no puede negarse hacia las personas que tienen fe. Va a sacar a los demonios, va a sanar a los enfermos por la fe de los demás, pero si la persona no tiene una comunión, una intimidad con Dios, no lo conoce, lamentablemente le va a pasar lo que le pasó a Job, que se empezó a justificar hasta que un siervo de Dios llamado Elí, un joven, agarró y se presentó y empezó a reprenderlo, a decirlo porque se deje de justificar y que entienda los planes de Dios, las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque en su momento muchas veces dicen: yo soy bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Yo que hago bien las cosas. Llegado su momento, nos cuenta la palabra del Señor que a Jesús también le dicen maestro bueno, y Jesús mismo lo reprende y le dice: no me llames bueno, porque hay uno solo bueno que se llama Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar también, que nosotros no tenemos que hacer las cosas queriendo ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él mismo se presentó y le dice: tienes tu brazo de Dios, trueno con voz como la suya, adórnate ahora de majestad. Él mismo se presentó, su gloria y su poder se le presentó. Y así muchas veces hablamos de alguien que no conocemos, y dice la palabra del Señor que Dios conoce los corazones y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces también cuando estamos pasando estas cosas decimos: no me juzgues, solo Dios me puede juzgar, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, quédate tranquilo que el Señor te va a juzgar por ello. ¿Por qué? Porque tal vez te estás justificando delante de los hombres diciendo: pero esto yo no me lo merezco, si yo que estoy haciendo bien a los demás, yo que estoy sirviendo a Dios, ¿por qué se meten en mi casa? ¿Por qué me pasan estas cosas? Lamentablemente estás siendo probado por Dios si tú no
no comprendes a qué Dios estás sirviendo, con quién estás, que por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, te va a pasar lo que a Job dice, que él se justificaba, que no había manera de que nadie le pueda hacer frente, si se puede decir, en decirle la realidad, la verdad. Se encerró en sí mismo diciendo, yo soy bueno, yo hago bien las cosas, yo me levanto, oro, ayuno, hago ofrenda, sí, gloria a Dios, pero era todo por oído, por como religioso, y el Señor no quiere eso, sino simplemente quiere que nos tomemos un tiempo para conocerlo, y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día también a través de esto que está pasando. Está mostrándose, se está revelando, así como se le apareció en un torbellino él mismo, así el Señor se aparece hoy a través de esta palabra, a través de los siervos, a través de lo que tú estás escuchando, las alabanzas, las prédicas. El Señor se te está presentando y te está mostrando a qué Dios sirves tú, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a un Dios de vivo y no de muertos, a un Dios que puede resucitar, así como pasó con Lázaro, que después de 4 días lo resucitó, porque llegado su momento dice que Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la hermana de Lázaro se quejaban y decían, Señor, si tú estabas aquí no hubiera pasado esto. Y Jesús mismo dice que si a su amigo le pasó eso, ¿cuánto más a nosotros? Nosotros somos amigos también de Él y vamos a pasar las cosas, pero tenemos que confiar en qué Dios, con qué Dios estamos, a qué Dios servimos. ¿Por qué? Porque mismo Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Y sí, la vamos a pasar, pero vamos a pasarla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores con Cristo Jesús. Seguimos leyendo. En el versículo 11 dice el Señor mismo le seguía hablando y dice, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, y mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Dice que el Señor mismo le reprendió a Job, se le presentó y le dijo, tú que eres tan bueno. Tal vez muchas veces escuchamos, mejor dicho, a personas que dicen, no, a mí no me puede estar pasando esto, si yo hago todo bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que me pase estas cosas? Y no comprende que son tratos de Dios, son pruebas de Dios para probarnos nuestro corazón primeramente y nuestra fidelidad a Dios. Dice que Dios los reprende y le dice, tú que te dices ser tan bueno, tú que te justificas a ti mismo, haz mi trabajo, castiga al impío, castiga al altivo. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy en día, está castigando a las naciones, lamentablemente a las personas, a los poderosos que se creían poderosos. Eso está haciendo el Señor, y lamentablemente muchas personas no comprenden eso. ¿Por qué? Porque quieren ir en contra de Dios. Porque si Dios está haciendo esto es porque es un juicio de Dios primeramente, y porque se tiene que cumplir, porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos va a pasar esto, y muchas cosas peores también se vienen. Pero tenemos que estar gozosos nosotros que conocemos al Señor y tenemos esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene y tenemos que aferrarnos a eso y serle fiel, perseverar hasta el fin, porque la palabra del Señor nos dice que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Tal vez usted que está escuchando esto hacía todo por ser religioso, todo estructurado, por lo que le decían en la iglesia, por lo que le decían las personas, o por apariencia, todo de oídas lamentablemente, y decía, no me puede pasar esto, no me juzgues porque Dios conoce mi corazón, vos no tenés la autoridad para juzgarme. Pero dice que Dios mandó a un joven que tal vez lo tenían de menos, pero tenía el Espíritu de Dios, un siervo de Dios. Y eso es lo que hace el Señor hoy en día, está mandando a sus siervos. Lo que el hombre desecha, Dios exalta. ¿Por qué? Porque un joven dice que él esperó con respeto que hablen sus amigos, y como no podían contender con él, no podían persuadirlo, no podían hablar con él, porque el hombre se encerró en sí mismo. Job se justificaba él mismo, decía, no, a mí no me puede pasar esto, si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y dice que él empezó a hablarle, empezó a reprenderlo, a decirle, eso es porque tú no lo conoces, tú no conoces los tiempos, los tratos de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. ¿Por qué? Porque llegado a su momento dice que Job recapacita y reconoce que dice la palabra, de oídas te había oído, ahora realmente te conozco. ¿Por qué? Porque cuando el Señor trata así con nosotros, con esas personas también que son así, que se justifican a ellos mismos, que se llaman buenos, sin ni siquiera hacer la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad, su propia concupiscencia, su propio pensamiento, lo que tienen en su corazón, y no le consultan a Dios. Así también Dios dice que le muestra su gloria y su poder. ¿Por qué? Porque se le presentó en un torbellino, y hoy Dios tal vez se está presentando a usted que está escuchando este mensaje, que tal vez pensaba conocer a Dios y no entendía qué estaba pasando
pasando en su vida, por qué le pasaban todas estas cosas, o por qué Dios está permitiendo tantas cosas, es para probarle su corazón primeramente y para probar si realmente es fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque dice que después que pasó todo esto, Dios lo exaltó a Job. ¿Por qué? Porque guardó su integridad. Y eso es lo que el Señor hace también. Muchas veces nosotros decimos servir a Dios, pero a la hora de la verdad, a la hora de las pruebas, las luchas, dejamos todo y lamentablemente nos apartamos. Y eso el Señor no quiere. Dice que este hombre guardó su integridad. Sí, no se fue al mundo, pero empezó a hablar, empezó a justificarse, empezó a hablar en contra de Dios. Decía que aborrecía el día que había nacido por cosas que le habían pasado, cosas temporales, porque las momentáneas tribulaciones no se comparan con el peso de gloria que viene después. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Tal vez usted estaba haciendo eso, estaba haciendo todo por estructurado, por lo que le decía al hombre, pero hoy es tiempo que tome un tiempo para conocer al Señor, para tener una intimidad con el Padre, con su Santo Espíritu y empezar a leer la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos conocer a Dios y no sabemos cómo, y está en la palabra. El Señor por algo la dejó escrita, porque es muy diferente que un hombre a mí me diga, hace esto, hace lo otro, pero es muy diferente que yo me tome el tiempo de tener un tiempo aparte con la persona, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y Él mismo nos enseña, nos instruye, nos redarguye de todo pecado y nos enseña lo que le agrada al Padre. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que no seamos como Job. Sí, que guardó su integridad, gloria a Dios, pero en la intimidad lamentablemente se justificaba contra Dios, hablaba mal de Dios, decía, a mí no me puede pasar estas cosas. Y tal vez usted está pasando por esas cosas y tal vez cometió el error también de hablar en contra de Dios o decir por qué Dios permite tantas cosas y no comprendía lo que está pasando en su vida, que son pruebas de Dios para exaltarlo. ¿Por qué? Porque en su principio Dios lo quiso exaltar a Job, porque le dijo al mismo Satanás, le dijo, anda a probarlo porque vas a ver que Él es fiel, Él va a estar en la buena y en la mala. Y lamentablemente Él no pudo pasar eso. ¿Por qué? Porque ahí se vio lo que tenía en su corazón. Y lamentablemente cuando el Señor trata con nosotros, las pruebas, las luchas, los procesos que le llaman hoy en día, ahí realmente se muestra qué tenemos en nuestro corazón y la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque ahí demostramos realmente quiénes somos, si estamos por Dios, por lo que nos pasa, o por quiénes. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos recibir algo de Dios y ya está. Simplemente nosotros tenemos que estar por Dios, por quién es, porque Él nos llamó, nos salvó, nos rescató y nos dio una nueva oportunidad para poder ser de bendición hacia los demás. Ese es el mensaje de hoy. Hoy Dios nos quiere mostrar que no cometamos el error de Job, que llegado su momento, dice que él tuvo que callarse delante de Dios, se tuvo que parar, se tuvo que ceñir. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos ser hijo de Dios y cuando pasamos la prueba, cuando Dios mismo nos habla, tenemos que callar, tenemos que comprender. La palabra del Señor nos dice que tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a escucharlo a Él, a escuchar a los que son sus siervos también, porque dice que fueron sus amigos, sus íntimos, y lo fueron a acusar, nunca le explicaron bien qué es lo que estaba pasando. Pero había un joven, dice, aparte de sus amigos, que le explicó. Y tal vez usted está menospreciando también a esas personas que recién comenzaron en el Evangelio, o esos siervos jóvenes. Está menospreciando y usted no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor habla así, el Señor se le puede presentar así a través de sus siervos, porque el Señor depositó su Santo Espíritu y por algo lo llamó a los siervos. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos a qué Dios servimos, porque Dios mismo le dijo que Él abate al altivo, humilla al soberbio, y también Él hace juicio, justicia. Tal vez usted también estaba pidiendo juicio, justicia, y están pasando cosas en su vida que usted no comprendía o empezó a hablar mal de Dios, pero el Señor está haciendo justicia aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamiento de bien y no de mal hacia su vida. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Ahora, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a orar al Señor. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro
rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque tal vez nos justificábamos como Job, Padre amado, no entendiendo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, primeramente, Padre amado, que tú nos estás probando, Padre amado, para exaltarnos también, Padre amado, como lo hiciste con Job en su momento, después que él entendió, Padre amado, que realmente él te conocía de oídas, pero cuando tú te le presentaste, Padre amado, él tuvo que callar y dar gloria a ti, Padre amado. Por eso hoy también te damos gloria, Padre Celestial, porque comprendemos que tú tienes pensamiento de bien y no de mal hacia nosotros, y que tú también conoces nuestro corazón, Padre amado, y tú nos estás escuchando. Por más que parezca que nadie nos escucha, tú escuchas nuestras quejas, nuestro anhelo, nuestros afanes, todo tú conoces, Padre amado, nuestros pensamientos también, y por eso también te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy comprendemos el propósito de lo que está pasando en nuestra vida, que es para bien, Padre Celestial, para poder bendecirnos. Simplemente tenemos que ser fiel, Padre amado, y comprender y darte la gloria y la honra en todo tiempo, Padre Celestial, sin cuestionarte, Padre amado, porque tú nos quieres bendecir, pero primeramente nos pruebas, Padre amado, para ver si somos dignos de ti, Padre amado, dignos de tu bendición, y por eso te damos gracias, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón si actuamos como Job en su momento, que hablábamos en contra tuya, Padre amado, que nos justificábamos a nosotros mismos llamándonos buenos, que ni siquiera Jesús mismo se consideró bueno, sino simplemente tú, Padre amado. Tú eres bueno y misericordioso, porque tu misericordia se renueva todos los días, dice tu palabra, Padre amado, y lo comprendemos porque estamos vivos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Majestad y reino, poderoso. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que empezamos a tener intimidad, comunión con el Señor, que no hagamos todo por oída o todo estructurado, que no seamos religiosos, que empecemos a escudriñar la palabra, porque si está buscando que el Señor te hable, está buscando que el Señor se te revele, lo va a hacer, pero simplemente hay que buscarlo, porque la palabra del Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, y el Señor dice que Él está, simplemente tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros hasta el fin, Él lo prometió y es así. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz, Señor, sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.